Hola, buenas noches. Como cada jueves estamos aquí entregándoles una clase maravillosa y no hemos salido todavía del tema de Manasés y queremos entregar un tiempo maravilloso y no antes sin decirle al Señor que lo amamos, que lo necesitamos y que deseamos de nuestro corazón ser llenos de esta palabra, de esta enseñanza, de este fuego. Y si usted recién llega, le damos 2 minutos, traiga su esfero, traiga su cuaderno, su Biblia y enfóquese en lo que es la presencia, la enseñanza, porque Dios a eso hoy nos visita y estamos congregados para recibir de Él. Así que Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque eres tú el dador de la vida. Gracias porque como dador de la vida hoy quieres enseñarnos. Y hoy te decimos, escuchamos tu voz. Hoy le decimos al Espíritu Santo que hable a través de mis labios. Yo simplemente, Señor, soy este micrófono que tú usas y que en el nombre de Jesús tú vas a transmitir lo que tú quieres, Señor, que conozca nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y llévanos a ese nivel de conocimiento, a ese nivel que habla tu palabra, a la estatura de Cristo, a esa estatura de la plenitud de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra mente hoy va a recibir lo que tú quieres, que nuestro corazón está receptivo, que nuestros oídos, Señor, están abiertos, al igual que nuestros ojos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, así que si usted ya llegó, diga, aquí estoy presente con ustedes. Recuerde que somos un destello internacional y queremos traerte la bendición del Señor cada jueves. Y estamos hablando acerca de Manasés. Y hablamos que esta es una bella tribu donde la característica de esta tribu es que lleva a los jóvenes al emprendimiento, a enfocarse en esta guerra, a quitar toda opresión. Y para ello vimos el ejemplo de Gedeón. No porque no haya más en la Biblia, pero nos centramos en Gedeón, porque vimos cómo le habló este mismo Dios, este mismo Jehová, el ángel de Jehová que se apareció también con Moisés, se apareció también allí con este profeta Balaam y quise enfocarme en este Gedeón, porque la vida de Gedeón es maravillosa y Dios se presentó con él y le habló y le dio estrategias. Y usted cuando termina el libro dice, no puede ser. O sea, terminando Jueces usted dice, ¿qué? ¿Esto hizo Gedeón? Y uno dice, Señor, ayúdame a que yo entienda lo que tú quieres, porque viene el Señor, viene su presencia, nos visita, nos habla, nos anima, nos indica, viene y trae estrategias y a lo último hacemos lo que no tenemos que hacer. Así que sea el Señor dirigiéndonos y hoy yo quiero que usted vaya rápido y anote. Primera de Pedro 1, versículo 7. A ver, no veo a nadie, solo a Matthew. Saludo a Matthew. Y a ustedes, iglesia, también. Pero no quiero saber que estoy sola, por favor, que este esfuerzo vale la pena. Hola, Andrews. ¿Cómo estás? Andrews y su grupo, su combo. Bueno, dice la Biblia en Primera de Pedro 1, versículo 7. Porque la fe de ustedes es como el oro. Ay, Dios mío, su calidad debe ser probada por medio de fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con nuestra fe? Va a ser probada. ¿Cómo se prueba? Con el fuego. Va a ser probada.
va a ser probada en el nombre de Jesús. Muy bien, ya saludé a Loreto que me dijo me gusta, a Mónica, Jackie, que yo no sé por qué, siempre está por ahí, nunca la saludo. Hola Jackie, gracias por estar ahí, gracias Loreto, Osvaldo, familia, allá en Estados Unidos, en Chile. Saludamos a todos los que se conectan aquí, los de Colombia, los que están dentro de la ciudad, los que están a los alrededores, en Chía, en Cota, todos estos los saludamos. Y acá dice el Señor que entonces Él nos prueba. ¿Y qué prueba? Nuestra fe. ¿Y qué es esa fe? Es creer, Señor, es creer al Señor lo que de pronto nos dijo que íbamos a ver y no hemos visto. Y esa fe va a ser probada. Y uno dice, uy, sí, el Señor me dijo, no sé, hace 10 años y no lo he visto, pero anímese porque la fe es probada y debes resistir porque el Señor dice que debe ser probada por medio del fuego, y la fe que resiste la prueba vale más que el oro. Vale más que el oro, y al oro lo encontramos el 18 quilates, el 24 quilates y demasiado puro, y lo vemos de muchos colores y tiene que ser pasado por fuego. Pero así es la fe y vale mucho más que el oro. Así que entonces vamos ahora sí a entrar en materia, y gracias por ustedes, y felicítense en ustedes mismos que son muy juiciosos. Estamos entonces viendo en Jueces, ahora corran a Jueces en el capítulo 6, donde dice el Señor, Dios llama a Gedeón. Y estamos viendo cómo llama a Gedeón. Y no sé si ya habíamos pasado donde el Señor le dijo, bueno, usted Gedeón tiene que hacer algo. Primero, tiene que quitar estos ídolos que están allí, que tiene su papá. Y ustedes, yo pensé que alguien me iba a hacer una pregunta, que alguien me iba a decir, pero ¿cómo así? ¿Acaso estos de los de israelitas no me estaba diciendo que era de la tribu de Manasés? Y si es de la tribu de Manasés, porque aquí lo dice la Biblia, ¿no eran cristianos? ¿No eran unas personas rectas? Por eso el Señor se había alejado de Israel, porque a ellos se les había olvidado el compromiso. Cuando en Deuteronomio le dijo, oh Israel, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Y qué es lo que Él quiere? Que le honremos, que le adoremos y que entendamos que solo Él merece toda nuestra adoración. Pero aquí al papá de Manasés se le olvidó esto que el Señor le había dicho. Entonces, ¿qué hizo el papá? Empezó a tener ídolos, y dentro de sus ídolos estaba ese Baal, ese dios de las moscas, este Baal que empezó a ser famoso cuando llegó Jezabel y con toda su tropa. Pero acá el Señor le dice, entonces Gedeón construyó allí un altar en honor al Señor y lo llamó El Señor es mi paz. Recuerdan que se asustó porque el Señor dijo, aquí estoy, y bueno, ustedes ya saben la historia y no nos vamos a devolver. Y entonces le dijo, el Señor es mi paz. Entonces luego le dijo, haz otro altar en la ciudad de Ebiaser. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y échalo abajo del altar de Baal, que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal. En los altos de la fortaleza, construye allí el altar a tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécelo como holocausto, usando para ella leña del árbol sagrado que habrás echado abajo. El papá tenía un árbol sagrado, y ese árbol sagrado estaba junto a su ídolo. Y cuando el Señor le hace este desafío y este llamado al hijo, él dice, bueno, pues, ¿qué hago, Dios? Me va a tocar hacer esto, pero espérate, no puedo hacerlo enseguida. Me toca de noche, me toca cuando no me vean. Pero así todo, él recibió una orden y obedeció. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando ayer del tip? A veces no sentimos que podemos respirar, que la situación es demasiado, que nos ahogamos, que no vamos a llegar a fin de mes o a fin de año. Pero el Señor nos habla
¿Y qué hay que hacer cuando Él nos habla? Primero escucharlo porque Gedeón escuchó al Señor y dijo, bueno, si eres tú, yo te voy a dar una ofrenda y tú me vas a esperar. Entonces, Él hizo una ofrenda de paz y eso es otra cosa. Pero aquí Él llegó y hizo el altar. Y cuando estaba ofreciendo su ofrenda de paz, además de todo lo que Dios le había dicho, le dio otra cosa y le habló otra cosa y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer estas cosas. Vas a botar ese árbol sagrado que tienen estas personas y sobre todo el que tiene tu papá, que no me agrada. Vas a botar a Baal, a su árbol sagrado, y vas a poner allí vas a poner un altar en mi nombre. Además, tienes que traer 2 toros. Y si nosotros vemos la historia, que no sé si ustedes se acuerden, cuando vimos en uno de los encuentros que Balac, además de ser el dios de las moscas, era también conocido como el toro o el dios toro. Porque el Señor le dice, no, vaya y entierre ese toro allá y que el toro vaya y agarre el árbol, lo tire y tire a Balac. ¿Por qué? A Balac. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba diciendo era, ese árbol, ese toro va a romper lo que ellos pensaban que era sagrado con su mismo nombre, porque el nombre de ellos o de su Dios también lo identificaban como el toro, porque era el que tenía el poder. El Señor lo quitó, pero aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando nosotros como papás hablamos una cosa, pero hacemos otra cosa, nuestros hijos se van a confundir. ¿Por qué estaba confundido Gedeón? Porque su papá le había contado las historias. Pero ahora, ¿qué estaba haciendo? Adorando cualquier otra cosa. Estaba adorando a Balaam. Estaba adorando al altar de Baal, perdón. Entonces, cuando ya el Dios de Israel no está presente, ¿para qué le servía? ¿O para qué seguía hablando? Entonces yo le digo a usted, papá, a usted, mamá, a usted que es el sacerdote o la sacerdote de su casa. ¿De qué sirve gritar y sacar todas las cosas que tienen nuestros hijos cuando en el fondo no somos capaces de predicar la pureza y la santidad de Dios? Cuando mis hijos eran pequeños, mi hijo mayor tenía, no sé, 1 año y medio, 2 años, yo le compré un muñeco y ese muñeco era un Pegaso. Y mi suegro dijo, no puede ser, esto es del diablo, esto es satánico. Le pegó, le hizo con un martillo y mi hijo Edgar Esteban estaba viendo esa escena. Póngale un niño de 1 año y medio que no tenía ni idea qué era eso, que era satánico. Para él era su muñeco y él quedó traumado. O sea, darle esa orientación de esa manera no está bien. Por eso yo les digo, hay que ser sabios. Papás, un día alguien llegó a hacer oficio a mi casa y lo único que hizo fue criticar todas las colecciones que yo les tenía a mis hijos. Y ella es pastora y tiene todas esas colecciones, y esta es pastora y tiene todas las casas de Mickey y ella es pastora. Miren, ¿qué dijo Jesús? Yo no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Nuestros hijos van creciendo, iglesia, y ellos, al escucharlo a usted orar, van a orar por sus juguetes, van a santificar su aroma, su atmósfera, y va a llegar el momento que todo eso se va a ir. Mi hermana Andrea, cuando era pequeña, tenía muchas muñecas, y ella lo que hacía con sus muñecas era jugar. Y decía, este es el poder de Dios, y las tiraba todas las muñecas. Y ella decía, es que yo soy la predicadora y tengo poder de Dios, y todas mis muñecas tienen la unción de Dios. Eso es hablar, escuchar, pero dar ejemplo. Y mis hijos crecieron y ellos escucharon, vieron y miraron mi ejemplo. ¿Y ahora qué son? No los tengo traumados porque no conocieron un juguete, no los tengo traumados porque yo sé que los hijos de nuestras congregaciones saldrán con la santidad de Dios. No que usted le permita hacer a su hijo todo, tampoco.
porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero que por favor tenga misericordia, que no todos los juguetes son prohibidos. Y si usted todo le prohíbe a su hijo, cuando sea mayor, él va a salir de su casa y va a hacer las cosas más oscuras que usted no se imagina. Yo misma he tenido esa oportunidad. Niños que tienen celular a escondidas de su papá, de su mamá. Niños que no los dejan ser niños o jóvenes y salen y hacen unas cosas. Tienen Facebook dobles, tienen con otra cuenta y sus papás son cristianos y ni se han dado por enterados porque no han podido ser capaces de orar y hablar y entender que debemos ser ejemplo, porque si condenamos vamos a ser igual que este papá de Gedeón. No daba el ejemplo, no dio la talla, no dio la estatura y tuvo que el hijo quitar los altares. No es el orden divino. El orden divino es que los papás orienten a los hijos, pero si es nuestro caso y nos toca ayudarle a nuestros padres, amén, porque para eso estamos. Así es. Muy bien. Entonces aquí el Señor desafió a Gedeón. ¿Por qué? Yo les estaba diciendo porque estamos hablando donde Gedeón los lleva a las aguas. Y para que usted y yo seamos buenos guerreros, buenos líderes y guerreros comprometidos con el Señor o buenos siervos, el Señor nos dice, como le dijo a Gedeón, llévalos siempre a las aguas, porque en las aguas está mi presencia y allí los vamos a probar. El Señor probó a este papá. A este papá lo probó y no pasó la prueba. No pasó la prueba porque el Señor le tuvo que decir a Gedeón que lo que el papá estaba haciendo era malo y que era un mal ejemplo para esa generación. Por eso Gedeón solo tenía cuentos de que Dios había hecho. Cuando es tan diferente, que nuestros hijos tengan experiencias, tengan esa experiencia que el ángel se apareció cuando ellos están orando, que la presencia de Dios venga, o simplemente que ellos en su cuarto, en su intimidad oren y Dios haga el milagro y usted hoy disfrute de los milagros de esas oraciones, iglesia o familia. Y aquí entonces el Señor le dice, llévalos a las aguas. Y en esas aguas quedamos. Y alguien me dijo que quería las citas donde empezamos, llévalas a las aguas, estamos en Jueces 7. En el versículo 4, en el versículo 3 dice, por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo, que quiera irse a su casa, puede irse a su casa. De modo que Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedándose 10,000. Pero el Señor insistió, son muchos todavía, llévalos a tomar agua y allí yo los probaré y yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. A veces la gente se enoja y dice, pero ¿por qué a mí no me mandan a hacer nada? Pero yo ¿por qué no puedo hacer? Porque el Señor no nos ha dado la orden. Y a veces la gente lo único que quiere es púlpito. Lo único que quiere, digo yo, púlpito significa aparentar que es solamente los que saben. Yo quiero lucirme, yo quiero que salga mi nombre. En cambio hay otros que dicen, ¿saben qué? Ni siquiera me nombren. Yo quiero entregar esto, pero no quiero que nadie lo sepa. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Cuando queremos ser llenos de la presencia de Dios, la palabra dice allí, en lo secreto, Él me va a recompensar en público. Porque aquí dice, yo los voy a probar. Es Dios, no soy yo, no es su pastor, no es su líder, no es su papá, es Dios mismo. Y hay cosas y hay situaciones que no suceden porque es Dios el que lo está haciendo. Entonces dijimos que el Señor le dijo, llévalos a las aguas. Y Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua y el Señor le dijo, aparta a los que beben agua con sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillan para beber. Los que bebieron agua, llévalos a los que llevaron aguas, llevándoselas a las manos de la boca y lamiéndolas como perros, fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todos los demás se pueden ir. ¿Qué quería el Señor? Simplemente que entendamos que en las aguas bajas, que en las altas, que en cualquier lugar que estemos dentro del agua del Señor, siempre vamos a ser probados. Y que el Señor quiere que seamos aprobados. Qué triste los que tuvieron que salir, porque el Señor les dijo, descalificado, 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 descalificado. Oh, por Dios, no. Dios santo, yo quiero ser aprobada, yo quiero. Pablo decía, perdón, pero ¿qué me sirve tantos sacrificios si después de haber enseñando todo esto, yo mismo voy a perderme? Qué vergüenza, que el Señor nos ayude. Entonces dijimos, llévalos a las aguas altas y bajas están en Ezequiel 37, copien, porque después me dicen, ay, yo no escuché, no entendí. Sí, Dios nos prueba como el oro, muy bien. Entonces, Ezequiel 37. Luego el Señor dice que fueron las aguas amargas. Eso está en Éxodo 3. Luego dice que cuando habla de las aguas amargas, ahí el Señor me dijo algo que tengo que decirles. Cuando pasaron este tiempo donde ellos no tenían que tomar, no encontraron aguas, no sabía cómo hacerlo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, déjalos, vamos a pasar a este lugar, Mara, y allí van a tener agua. Pero ellos cuando llegaron y ven esa preciosura y ven el agua, se lanzan y es amarga, entonces, wow, qué sorpresa. Ahí entendemos que cuando el Señor quiere llevarnos a las aguas amargas es cuando nos está diciendo, quiero enfrentarte a tu misma realidad. Porque aquí el Señor, la semana pasada llorando, me dijo, diles que no se enojen conmigo, porque hay muchos que están enojados con Dios. Y es que se atreven a decir, estoy enojado con Dios porque Dios no hizo lo que yo quería. ¿Qué? Por favor, oh Dios, perdónanos. Es Dios. No es el que trae la leche, no es el del domicilio, es Dios. El problema es que nos habla tanto, que nos sentimos como tan grandes y como un gran pavo somos capaces de decirle a nuestro alfarero, ¿por qué me haces esto? No, perdónanos, Señor. Porque la amargura lo único que hace es traer celos, y los celos traen envidia, y la envidia no me deja pasar a la dimensión que el Señor quiere que yo pase. Y allí es cuando muchos quedan estancados en la amargura. Porque si usted, pastor, está amargado, porque hemos estado en todos estos estados del agua, está amargado porque su oveja no ha sido leal, no ha sido fiel, ha hablado de usted, se ha quejado, o ha hablado más o mal, o no ha hablado bien, o simplemente es mentira, o le trae basura, y usted lo único que hace es amargarse. Dígale, Señor, perdóname, porque no quiero traerme amargura, porque lo único que hago en esta amargura es enfermarme, y todo lo que usted va a dar es amargo. Todo lo que usted va a dar va a ser amargo cuando usted está amargado. ¿Y por qué también nos podemos sentir amargados cuando Dios, yo te dije, no te lleves a mi ser querido? Y Dios dijo, ya es hora, me lo llevo. Y la gente dice, pero es el colmo, es que era tan joven, es que era tan viejo, es que tenía salud. ¿Qué importa? ¿Quiénes somos nosotros para contender con los designios de Dios? Y ayer por lo menos estábamos en la iglesia y tuvimos que hacer un alto para poder orar por nuestra ciudad. Y ahí vimos esto. Hay gente tan amargada. Hay policías que están amargados, otros que no lo están, como todo el mundo. Y no por un policía o dos vamos a juzgar a todos, porque entonces tendríamos que juzgar también a este hombre que se paró en medio de esta plaza pública a juzgar a la alcaldesa.
¿Quién es ese hombre? Y decía, de parte de Dios yo le hablo. Se quita el tapabocas, primero que todo, le grita, está en un recinto donde no ha sido invitado, se quita el tapabocas, la insulta y dice, de parte de Dios. Es un hombre amargado. Así están los policías que mataron ayer a estos jóvenes, amargados. Pero es que el problema es, iglesia, que a veces nos estamos solamente autoliberando nosotros y peleando nuestras batallas, pero no peleamos las batallas de nuestra nación, ni siquiera de nuestro barrio. Por eso usted, donde vive, debe lanzar presencia de Dios. La atmósfera que usted está pasando todos los días es la atmósfera de su casa, pero también de su entorno. Y a veces pensamos, no, mi casa es de puertas para acá, de puertas para allá no. Entonces, ¿usted sale volando o sale desintegrado y vuelve y se integra cuando llega a su casa? Es ilógico cuando yo no oro por mis vecinos, cuando no oro por mi barrio, cuando no oro por mi ciudad. Recuerden lo que el Señor decía en Jeremías 29. ¿Ustedes quieren paz? Oren por la paz de la ciudad, oren por la paz de la gente. Y en este punto Dios nos ha llevado a las aguas, iglesia, de la amargura. Porque estar encerrado no fue fácil, estar sin trabajo no fue fácil. Y cuántas personas cristianas están amargadas y desesperadas hablando de esta manera. Es que Dios ni siquiera se acordó de mí. Solamente me mandaron unos mercaditos, un arrocito, como me dijeron, una tontera. Lo hicimos con todo el cariño. Pero ¿saben qué? Es Dios el que está haciendo la obra. Y si no pasa nada, es porque no somos agradecidos y porque lo poco que tenemos lo estamos dañando con esta amargura. En estas aguas de la amargura, lo que trae es celos, rabia, envidia, ira. Y lo vimos ayer y lo vimos hoy, porque fue un caos nuestra ciudad hoy. Decíamos, ¿pero qué? Y un señor me dijo, el único CAI que se salvó fue el de ustedes. Acá en la 106 yo decía, no, de mi mamá también, porque nosotros oramos y enviamos ángeles militares y ayer pasó de todo porque Juanfe le tocó salir de su transporte e irse a pie, así que estábamos ayer probando nuestra oración y que realmente es efectiva. Porque mi esposo fue por mí, al mirar todas estas cosas yo dije, no salgo, mi esposo fue por mí. Pero pues ahora era peor porque, claro, ustedes vieron, los que están aquí en Colombia, todo lo que pasó. Pero cuando nosotros salimos de la casa, igual oramos, mi mamá se quedó orando, nosotros llegamos sin ningún inconveniente. No vimos a nadie, ni siquiera un policía, ni nada. Mire, el Espíritu Santo envió sus ángeles y su presencia y ¡fuf! Nos trajeron así al tiro. Pero es la presencia misma de Dios. Así es, la juventud sí está llena de venganza. Por eso tenemos que orar por nuestras generaciones. Pero vuelve lo mismo. ¿Qué es lo que están aprendiendo estos hijos? ¿Qué aprendió Gedeón? Gedeón estaba amargado. ¿Qué aprendió Gedeón? Amargura. ¿Por qué estaba amargado? Porque su papá estaba recordando lo que Dios un día hizo. Pero antes yo lo hubiera dado de cachetadas. Pero papá, ¿qué es lo que está haciendo? No, Gedeón, ¿no? Yo, si hubiera sido amiga del papá de Gedeón, porque ahorita quién sabe que por allá se inventan, lo hubiera dicho, pero señor papá, ¿usted cómo es que le está hablando, cómo es que le está contando a su hijo historias cuando tiene aquí un ídolo que no corresponde? Y es eso lo que nosotros hacemos como papás. Tenemos ídolos. Y no me va a hacer usted decir, no, yo no, ninguno, pero su televisor, su carro, su moto, qué sé yo, su trabajo, usted mismo, que nadie me toque esto, que nadie me lo mire. ¿Y dónde está el Señor? Sí, Dios, más tarde, podemos orar más tarde. ¿Dónde están esos tiempos de oración en familia? ¿Dónde están esos tiempos maravillosos donde se hacía el devocional en familia, donde papá y mamá bendecían a los hijos, donde orábamos y donde la unción de Dios cantaba con nosotros? Esos tiempos se han perdido y yo los invito que no dejemos, que insistamos en volver
a esos tiempos donde papá y mamá oraban por los niños, donde los niños oraban por los papás, donde había esa reunión ejemplar, pero eran las reuniones en Netflix, en Amazon, en no sé, en Disney, en todas las plataformas, menos en la presencia del Señor. Y que sea este un tiempo para que nuestro corazón se desarme y no haya amargura. Porque hay amargura en el aire, hay amargura en la gente, hay amargura en el gobierno, hay amargura en la gente que es cristiana. ¿Cómo no va a haber amargura en otros? Que el Señor nos guarde y nos libre. Luego la quinta, que era aguas de la dimensión, aguas para pasar a otra dimensión. Cuando el Señor le dice a Josué, vamos a pasar al valle del Jordán, vamos a pasar este valle y vamos a ir al Jordán, ¿se acuerdan? Les dijo, vamos a ir hacia el Jordán, vamos a tener que pasarlo. Pero allí el Señor les dijo, hay un cambio. Cuando hay un cambio, la gente como que dice, esto no me gusta. A mí no me gusta que me cambien las cosas, no me gusta que me cambien a último momento mis fichas, a mí no me gusta que me cambien esto. Pero es necesario, porque el Señor le dijo, mira, como estuve con Moisés, Josué, yo estaré contigo. Pero lo único que yo quiero de ti es que seas esforzado y que seas valiente, que decidas con quién te vas, o con ellos o conmigo. ¿Y Dios qué dijo? Yo te voy a guiar, yo te voy a respaldar, yo estaré contigo, lo que tu pie toque va a ser tuyo. Y él dijo, listo, yo contigo, Dios, mi casa y yo. Fue lo que proclamó Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor y nuestra casa va a servir al Señor. Usted como iglesia va a servir al Señor, pero habían cambios. Y los cambios dan miedo, los cambios no nos gustan. Cuando empezó esto de la pandemia, nosotros dijimos, bueno, pongámonos a orar. La verdad yo pensé que no iba a ser tan complicado y que no iba a ser tanto tiempo. Pero pues mi esposo decía, no, esto va a ser como un año. Y yo, ay, qué exagerado que eres. Me dijo, no, no es exagerado. Bueno, entonces él tenía su lógica y me decía yo, ay, no, eso es por fe, nosotros levantamos la voz, así que vamos a orar todos los días. Recuerden que tenemos todavía hasta la publicidad que yo le he hecho a Mateo, hay que cambiarla, pero pues ahora es el tiempo que no nos da. Y que tendríamos oración de lunes a viernes y hemos cambiado. ¿Por qué hemos cambiado? ¿Saben por qué? Porque son estrategias que vienen del cielo. ¿Y qué hay que hacer cuando el Señor nos habla? Obedecer. Antes orábamos obviamente en las madrugadas los miércoles y teníamos oración una semana entera. Y no se angustien, porque eso no quiere decir que no estamos orando, eso no quiere decir que no estamos haciendo la obra que Dios dice. No, estamos trabajando. Pero lo que Dios quiere es que estemos transformándonos y Él nos va a llevar a una nueva dimensión. ¿A qué dimensión quiere llegar usted? A la dimensión del Cristo, a la dimensión de su Espíritu, a la dimensión donde estamos seguros que al movernos, al cambiar, Dios está con nosotros. Y hemos visto que el cambio vale la pena. ¿Que da susto? Sí, da susto, da temor. A veces uno dice, ¿será que hay alguien que se conecte como yo? Y que yo dije, oh Dios mío, hola Helen, buenas noches. Yo dije, ¿será que me toca a mí solita? Pero gracias por llegar y no dejarme sola. Pero el cambio es muy bueno. ¿Y saben para qué el Señor quiere llevarnos a esos cambios? Y usted que está cambiando de casa, le digo, póngase feliz. Porque el cambio es porque nos está llevando a una nueva dimensión, a esa dimensión hermosa de su poder, de su presencia. Y a usted que hoy está aquí, dígale, Señor, gracias porque yo quiero llegar a esa dimensión. Y si usted quiere llegar a la otra dimensión que Dios le tiene, coloque ahí, sí quiero, sí quiero, sí quiero. En nuestras oraciones de intercesión hemos notado el cambio. No sé, pero el cambio se nota. Hemos tenido un tiempo tan lindo y el Señor nos ha llevado a un cambio. Es del cielo a la tierra. Es un 180 grados.
que de 160 grados, perdón, que hemos visto que el Señor nos, 180 sí, que el Señor nos cambió, porque es de lado a lado, 180, que nos cambió totalmente y nos hizo ver otra dimensión. Y cuando nos hizo ver esa otra dimensión, obviamente queda susto, pero en el temor es el Espíritu Santo que nos está guiando. Y en su temor es el Espíritu Santo que lo está guiando. Hola Patricia, muy bien, ella es otra que está con su cambio, pero el cambio nos lleva a nuevas dimensiones, bien por eso. El cambio trae estrategias de parte de Dios. El cambio debe de impactar primero a mi familia. Si el cambio no impacta a mi familia, no he hecho nada y entonces Dios me vuelve a pasar otra vez a la cruz. Y ay Señor, no, si no le dolió. Porque el cambio, lo que el Señor quiere es que impactemos primero nuestra vida y luego la de nuestra familia, las que están a nuestro alrededor. Que vean que cambiamos, que somos diferentes, que si antes nos enojábamos, ahora estamos más suaves. Que si antes, no sé, no teníamos carácter, ahora tenemos carácter. Pero que si antes no queríamos ayudar, ahora ayudamos. Si antes no trabajábamos, sino nos la dedicamos a esperar que con fe Dios me dé algo, ahora trabajamos con amor y con nuestras manos. Eso es el cambio, porque el Señor lo que quiere es llevarnos a que nuestra familia vea estos cambios poderosos y positivos. Luego vamos a ver que en medio de estos cambios, anoten, Dios rompe estructuras. Pero además de romper estructuras, rompe palabras humanas. Ustedes no se han dado cuenta que la gente dice, ay, es que yo hago así las cosas y aquí se hace lo que yo diga. Esas son palabras humanas y las situaciones que si yo no cambio, no puedo ir a una dimensión diferente. Muy bien por cada una de las mamás que cocinan perfecto, pero ¿saben qué? Me he dado cuenta que por lo menos mi hijo mayor cocina mejor que yo. Qué bien, hijo. Entonces él viene y hace unas cosas y yo lo dejo. Porque antes yo hubiera dicho, no, es que yo no parto el huevo así, no, es que yo no hago así el batido, no, es que... Jamás he hecho un postre y yo le di la batidora, entonces no, que toca el punto de nieve, que toca ponerle aquí. Lo único que sé es que me encanta el ponche, pero el resto no tengo ni idea. ¿Qué tal uno negarse al cambio? Entonces son pequeños ejemplos que les estoy diciendo. Esos pequeños ejemplos son los que usted debe tomar para que el cambio nos haga diferentes, no nos haga rabiosos, no nos ponga mal, sino que entre familias nos amemos y que sea nuestra familia la primera impactada de que nuestro cambio es bueno, es súper bueno y que este cambio nos lleva a una transformación, no cualquier transformación, a la transformación que Papá Dios puso en nosotros. Luego el Señor dice en Éxodo 17, coloquen las aguas de la presión. ¿Quién no conoce la olla express? Esa olla a presión. Por eso se dice a presión, ¿cierto? Porque no va a salir nada de allí, porque todo el vapor queda concentrado. Y resulta que allí le pasó eso a Moisés. Exacto, le pasó eso a Moisés. Gracias, Pati. Le pasó eso a Moisés cuando la gente insistía. No tenemos agua, otra vez nos vamos a morir. Es mejor ir otra vez a los ajos y a la cebolla. Es mejor otra vez ir a hacer estos ladrillos que hacíamos. Es mejor ir allá a Egipto. Y este Moisés ya estaba hasta aquí. Bueno, menos mal que yo no era el secretario de Moisés, porque si no, pobrecitos. Resulta que Moisés ya estaba. El Señor le dijo que era la persona más noble, más mansa, más tranquila. Pero estos israelitas le sacaron. Dios mío, estaban ya desesperantes. Como dice mi hijo, mi nieto, estás estresante, abuela. ¿De dónde sacó esa palabra? Estás estresante. Entonces así le pasó a Moisés. La gente estaba estresante y él, en vez de hablarle, el Señor le dijo, háblale a la roca. ¿El qué? Háblale, ni que nada, y ¡pah! Que le pegó a la roca. Y sabemos quién es la roca después de lo que hemos visto, ¿cierto? Claro, ¿cómo que le pega a la roca? ¿Pero qué hizo?
Entonces, después de que hace esto, ¡wow!, queda descalificado. Y uno diría, ¡qué injusto! ¡Qué injusto! Yo los estoy llevando a las aguas de la presión, el número 6, que es el agua de la presión. Estaban tan insistentes que ese día él estaba con la pluma parada. Ese día él estaba 28. Ese día él no tenía nada sino la rabia, la piedra, así, estaba así. Dijo, no me aguanto más y ¿sabe qué? Estoy estresado. Y Dios le dice, calma, respira, cuenta hasta 10. ¿Y qué 10 ni qué nada? Y le pegó. ¿Nos ha pasado? A todos. A mí me ha pasado. Yo no sé si usted es humano. A mí sí. Hola Mario. A mí sí me pasa. No constantes, pero sí pasa. Y esto hizo que Moisés fuera descalificado. En esa presión fuera descalificado. Luego, cuando en esta misma presión, podemos tener cualquier presión, ¿no? Usted puede tener presión de su trabajo con su jefe, puede tener presión familiar con las personas que están a su alrededor, puede tener presión económica porque usted dice, no tengo nada, ¿ahora qué hago? Me endeudo, voy al cuentagota, ¿voy a dónde? Puede tener presión de cualquier índole y la presión lo hace estallar. Y usted ha vivido esa presión. Yo sé que en medio de estos 9 meses que hemos tenido han existido tiempos de presión, donde el Señor dice, llévalos a las aguas. ¿A qué clase de aguas? A las aguas de la presión, donde no habían aguas y Él, pácate que le pega, ¡juá!, y llenó todo de agua. Y usted dice, estoy tan desesperado que me voy al gota a gota. Y sí le prestan, pero no va a quedar usted mejor, queda peor. Moisés quedó peor, descalificado, no entró. Y uno dice, oh Dios, un sacrificio, entregó años para que ahora le digan, no vas a entrar, te portaste mal, le pegaste a la roca y la roca ha sido Cristo, hiciste de esto algo que no tenías que hacer. ¿Por qué? Porque no hiciste, no fuiste capaz de obedecer ni de escuchar, porque en medio de la presión ni obedecemos ni escuchamos, sino que sacamos lo peor que tenemos adentro, y esa presión que nos está consumiendo nos hace hablar lo que no tenemos que hablar, nos hace decir lo que no tenemos que decir y nos hace juzgar. Y sobre todo actuamos sin pensar. Moisés, purácate que le pegó a la roca, pero no yendo más allá. Aarón y María, o Miriam, que eran los hermanos de Moisés, lo juzgaron, lo criticaron. Ellos también estuvieron en una presión. ¿Por qué? Porque se casó con una vieja que no les gustaba a ellos. ¿A ellos qué les importa? Si era la esposa era para Moisés, no para ellos. Pero empezaron a murmurar y a crear en ellos una presión que en su vida no tenían. Y no entendían que es que Dios había separado a ese man llamado Moisés para que los eligiera, para que los llevara, porque era el elegido. Ellos dijeron que ese es mi amigo, mi hermano. Si yo le soné los mocos a Moisés, diría Miriam, yo soy mayor aquí, yo fui la mayor, diría Miriam. Ese Moisés que no me diga nada, es que yo quiero que haga conmigo, que me obedezca. Resulta que Dios, en medio de esa presión, los hizo callar. Y a ella la sacaron. ¿Se acuerdan? Entonces, que Dios nos ayude. Que nuestra vida, cuando está llena de presión, podamos entender que la única manera de quitar la presión es a las aguas, donde el agua del Señor va a quitar la presión, donde el Espíritu Santo nos va a llenar de tal manera que toda la presión va a quitarse, va a caerse, va a colmarse cuando dejamos que el Espíritu Santo quite toda presión familiar, económica, de enfermedad. Eso lo va a hacer Dios, si lo creemos. Número 7. Vamos a llevarlos al agua, dice el Señor, a las aguas de los errores de la autoridad. A las aguas de los errores de la autoridad. ¿Y qué es lo que hay allí en las aguas de los errores?
Lo que Dios quiere es que miremos nuestro corazón. Aquí el error fatal y grave era el error de este papá. Este papá cometió un error gigante, pero no por eso el hijo le dijo, sí, papá, mira, es que tú cometiste un error. Sí, papá, eres tú el culpable. Tú no me enseñaste, tú me dijiste que había un Dios, pero no quisiste quitar a este Dios Balá. Entonces Dios está enojado, ¿no? Acá no vemos que Baal estaba siendo el Dios de este papá, pero le estaba enseñando que había un Dios soberano, supremo, que se encontró con Abraham, con Isaac. Pero dijo, ¿cómo así? Se encontró con Abraham, con Isaac, con Jacob, y aquí está este otro. Eran errores. ¿Y cuántos errores hay que tiene usted y que tengo yo? Así que perdónenos. Pero el Señor dice que habrá un momento donde usted va a ser llevado a estas aguas de estos errores, donde usted va a ver que esta persona es humana. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Somos humanos. Miren, pellizque, sí duele, sí duele. Nos enojamos, nos da sueño, nos agotamos, estamos débiles, algunos más fuertes, pero somos humanos, somos humanos. Y esta semana he entendido, mi mamá insiste y insiste y insiste que hay que comer y comer. Sí, yo sé que tenemos que comer sano y tenemos que comer bien. Pero hay momentos en que usted, si tiene que ayunar y tiene que encontrarse con el Señor, hágalo. Pero no porque le quiere torcer la mano a Dios, sino porque quiere usted encontrarse con sus errores. Y eso es lo que yo quisiera hacer. Entender, porque el salmista dice, líbrame, Señor, de mis errores. Porque ¿quién puede reconocer sus errores? ¿Quién? Si a uno le dicen, ay, no, ves que usted grita. Uno dice, ¿qué? Yo no hago eso. Y hay gente que la Biblia dice que piedra con piedra se pulen. Cuando usted está con alguien que dice, pero es que esta persona, ¿por qué me saca? Porque tienen el mismo carácter y porque se están puliendo unas con otras. Esas personalidades se pulen. Y el Señor quiere que estemos puliendo nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entendamos que somos imperfectos y que estamos llenos de errores, pero que no. Eso no significa que no amemos a Dios, ni que no tengamos la santidad de vida, ni que no estemos en la onda con Cristo, ni en la onda espiritual, sino lo único que esto indica que somos humanos. Y que si usted ve un error mío, que si me ve enojada, que lo grité, que lo llamé y le dije, ¿usted por qué no ha hecho lo que le he hecho? Por ejemplo, a la que siempre llamo a jalar las orejas, es a Helen, y le digo, Helen, ¿qué pasó con las camisetas? Y ahí aquí todavía estoy esperando la foto, ¿no? Terceros me mandaron las fotos, pero bueno, han entendido que somos humanos, ¿cierto? Pero no es por eso que les vamos a faltar el respeto, pero tampoco que ustedes entiendan que somos ídolos y que ahora entonces, San Sandra, no. Somos seres humanos, vasos que Dios hoy quiere usar y que ojalá hasta que el día último de mi suspiro, Dios sea usándome. Pero ojo, no por eso vamos a creernos más, no por eso vamos a ser los mejores y los más elegidos de todos. Dios nos usa y está entonces trayendo en nosotros ese espacio para que usted y yo entendamos que tenemos muchos errores. Y vamos a terminar aquí. Yo pensé que ya íbamos a pasar. Yo quiero que ustedes vean y que lo lean el 7, el 8 y el 9. Porque hay muchas cosas todavía que decir de Gedeón. Y aquí en Números 12:1 va a encontrar la murmuración de María o Miriam. Luego las aguas, coloquen número 8, las aguas profundas, que eso también tiene que ver cuando usted nada en la presencia del Señor y quiere llenarse de su presencia. Luego la número 9, que son aguas de los pecados personales, porque quien no tiene pecado que tire la primera piedra.
Todos pecamos y estamos excluidos de la gloria de Dios. Solo la sangre de Jesucristo y reconocer a Cristo como nuestro Salvador nos da entrada libre. Luego dice la número 10, aguas de la lealtad. Esas aguas de la lealtad donde vamos a crear un equipo pastoral, donde hay un GAP, un grupo de apoyo pastoral, donde hay un grupo de siervos cristianos que se van a meter en estas aguas y no van a dudar en que usted y yo somos humanos, pero no van a dudar en que el Señor nos va a seguir usando. Hasta ahí vamos a dejar, nos llevan a las aguas y vamos a terminar con que usted va a leer lo que el Señor le dijo a Gedeón que hiciera para destruir a los amalecitas. ¿Listo? Señor, gracias porque tú traes tiempos hermosos donde podemos llevar nuestra vida allí a las aguas, donde tú, Señor, nos vas a probar en cada una de estas áreas, pero queremos ser aprobados, no queremos fallarte, queremos entender, Señor, que somos humanos, que nos enrabiamos, que a veces tenemos amargura, pero queremos soltarla, que toda carga se vaya y que entendamos, Señor, que el único que puede transformarnos eres tú. Que hoy te damos permiso que nos uses, nos transformes, Señor, y nos lleves a tu imagen, que nuestra familia entera se dé cuenta que hemos sido transformados a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, los amo. Nos vemos el próximo jueves. No se les olvide, mañana va a estar hermoso nuestro tabernáculo y vamos a tener una información súper efectiva y súper linda de nuestro encuentro, que necesito que ustedes ya mismo se inscriban, ya mismo digan si quiero. Van a ver las libreticas de siempre, las camisetas. Vamos a cobrar por eso, por su kit, pero las clases no, pero necesito que por favor se inscriban. Nos vemos mañana. Chao, chao.